Hola a todos, buenos días, tardes o noches y bienvenidos a Pasiones y Letras. Les habla Melanie Lozano, una de las anfitrionas de nuestro podcast y su podcast, por supuesto, donde buscamos explorar las emociones y las ideas que marcaron pues la literatura hispanoamericana. Y hoy queremos hablar específicamente del romanticismo, que es, pues a mi consideración, una corriente llena de sentimiento, libertad y de amor por la naturaleza. Es verdad, Melanie. Primero que nada, bonito día para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Tania Ontiveros y también soy una anfitriona de este podcast Pasiones y Letras. Este movimiento fue muy importante, especialmente en América Latina, sobre todo después de las independencias. Sí, así es. El romanticismo fue mucho más que un movimiento artístico. Fue más bien una revolución emocional y hasta política. Claro, en él los escritores expresaban más que nada sus sentimientos, su amor por la libertad, su deseo de construir una identidad nacional propia, libre de las influencias coloniales que ya se venían arrastrando. Así que dicho esto, por favor, acompáñenos en este episodio mientras analizamos su contexto, algunos de los autores principales y sus obras emblemáticas, además de reflexionar sobre lo que nos dejó esta corriente. Pero, por supuesto, no podríamos hacerlo nosotras solas. El día de hoy nos acompañan 3 estudiantes de educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNL, que nos van a ayudar a entrar más de fondo en este tema. Primero que nada, buenos días a todas. Buenos días. Hola, buenos días. Les damos la cordial bienvenida a 3 mujeres de la carrera de educación, Ariana Martínez, Natalie Cavazos Flores y Fátima Alcocer. Gracias por estar aquí y por darse el tiempo de compartir este espacio con nosotros. Ariana, para iniciar el tema nos gustaría saber más o menos cómo surgió esta corriente filosófica. Principalmente hay que entender que esto fue una reacción. Imaginen una Europa dominada por la Ilustración, donde la razón y el orden neoclásico eran la única ley. La Revolución Francesa, que prometía racionalidad, terminó en caos. El artista se sintió traicionado por la fría lógica. Esa traición llevó al giro fundamental, que es pasar del objetivo a lo subjetivo. El mundo ya no se ve con el lente de la ciencia, sino a través del alma. Por eso, nace en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII, buscando desesperadamente la libertad emocional. Sí, tengo entendido que el romanticismo nació en Europa a finales del siglo XVIII como una reacción al racionalismo y las reglas del neoclasismo. Los escritores románticos querían expresar sus sentimientos y su libertad individual. El romanticismo llegó más o menos por 1830 a Hispanoamericana. Bueno, es justo cuando estas naciones estaban luchando por su independencia y esto marcó muchísimo esta literatura, ya que podemos encontrar pasión, identidad y patria. Por eso estos temas principales se demuestran con el amor a la tierra, esta búsqueda de voz propia y la naturaleza americana como un símbolo de libertad. Como explica Torres Fernández, los autores de este periodo usaron la literatura como una forma de definir quiénes éramos como pueblos libres. La rebelión fue en contra de las reglas estrictas, adiós a las unidades dramáticas, adiós a la pureza de géneros. Querían el verso y la prosa, lo trágico y lo cómico en una misma obra, rompiendo toda norma. Entre las características más importantes del romanticismo podemos encontrar esta libertad artística, esta exaltación por los sentimientos y esta subjetividad y por supuesto este culto de la naturaleza. Es como si estos artistas hubieran dicho: basta de estas reglas, basta de estos límites, yo quiero expresar lo que siento, y pues es como lo podemos ver reflejado a través del romanticismo. Exacto, la naturaleza no es solo un paisaje, sino un espejo del alma del escritor. En sus descripciones se reflejan emociones como la tristeza, la pasión o la esperanza. También se valoraba la originalidad, el yo individual y la imaginación frente a la razón. Esto representó una ruptura con la literatura clásica y abrió paso a una voz más humana y emocional. En esencia, el romanticismo nos da el concepto del héroe inadaptado,
el genio incomprendido que se opone a las normas sociales, ya sea un pirata o un bandido o un joven suicida. Algunos de los autores más representativos del romanticismo hispanoamericano fueron José María Heredia, Esteban Echeverría, Gertrudis Gómez de Avellaneda, José Mármol y Jorge Isaacs. Por ejemplo, Heredia, considerado el primer poeta romántico de América, expresó en obras como en el Teocalli de Cholula su amor por la libertad y la naturaleza mexicana. Echeverría, con El Matadero, usó la literatura como crítica política y social, mostrando la violencia del régimen de Rosas en Argentina. Y Jorge Isaacs, con María, llevó el romanticismo a su máxima expresión en la narrativa, mezclando el amor, dolor y paisaje colombiano. Además, a nivel internacional podemos comenzar con Goethe en Alemania, cuyo Werther es un manifiesto a la sensibilidad extrema. Y, por supuesto, el modelo de rebeldía en persona, Lord Byron. Él creó al arquetipo del héroe melancólico y cínico que inspira a toda una generación. Claro, y en España tenemos dos polos. El más apasionado y social es Espronceda, el poeta de la canción del pirata. Y el más intimista y lírico es Becker, ya en el postromanticismo, que con sus rimas busca la poesía pura y etérea. Y bueno, por supuesto que no podemos dejar de lado este lado oscuro del romanticismo, que es el terror. Tenemos a Mary Shelley con su libro Frankenstein, que ella nos muestra lo que pasa cuando el deseo de crear sin límites se sale de control. Esta historia es una advertencia sobre la ibris, que es como ese impulso humano de jurar a ser Dios, que al final el monstruo y su creador terminan solos, siendo víctima de su propio exceso de ambición. Para cerrar con broche de oro, Tania, traemos a la mesa la obra más representativa y popular del romanticismo español, Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Don Juan tiene todos los ingredientes. Es la historia de un seductor empedernido que hace una apuesta de maldad. El escenario gótico, o sea, el panteón y la noche, son el marco perfecto para el drama. Lo que la hace tan romántica es el giro en el mito. Las versiones anteriores condenaban a Don Juan al infierno. Zorrilla, sin embargo, introduce la figura de Doña Inés. Exacto, Doña Inés representa la pureza absoluta. Su amor es tan trascendente y tan desinteresado que en un acto místico intercede ante Dios por el alma de Don Juan. Es la encarnación del deseo romántico de redención a través de la pasión. El amor no es una debilidad, sino la única fuerza capaz de doblegar el destino y la propia maldad. Un final muy optimista para un movimiento tan melancólico. Si comparamos el romanticismo con el realismo, vemos que el primero se centra en el sentimiento y la imaginación, mientras que el realismo busca reflejar la realidad tal cual es. Aún así, ambos movimientos aportaron mucho a la construcción cultural de América Latina, uno desde la emoción, el otro desde la observación. Personalmente, creo que el romanticismo sigue vivo hoy en día, porque nos recuerda que las emociones también son parte del conocimiento humano. Al final el romanticismo nos dejó una herencia enorme. De ahí nacen casi todas nuestras ideas modernas sobre lo que significa ser un artista o un individuo libre, y su espíritu sigue vivo. Lo podemos mirar a través del cine gótico, de estas letras de rock intensas o de esta idea de pareja destinada, o en la lucha por las causas justas. Y podemos quedarnos con esta reflexión que el romanticismo no murió, solo cambió de forma. Hemos explorado el corazón de esta corriente. Melanie, ¿por qué deberíamos seguir estudiando el romanticismo hoy? Bueno, porque el romanticismo nos dio permiso para ser humanos en toda nuestra complejidad. Validó la emoción sobre la eficiencia, la imaginación sobre la máquina. Es el origen de casi todos nuestros conceptos modernos de lo que significa ser un artista y un individuo. Exacto, fue el gran contrapeso a la industrialización y al materialismo, una reivindicación de que la vida tiene un sentido más allá de lo observable y lo cuantificable.
y nos dejó una literatura bellísima, que usa el lenguaje para explorar los límites del sentimiento humano. No hay mejor escuela para entender a la pasión. Excelente resumen. Gracias Tania, Ariana, Natalie y Fátima por su colaboración y por compartir ese fuego del romanticismo. Nos despedimos entonces, no sin antes recordarles que abracen su lado más pasional. Hasta el siguiente capítulo de Pasiones y Letras. Tengan un fantástico día.